Saludos y bienvenidos nuevamente otro lunes a otro de los videos, otra clase, otro compartir de parte de este servidor Javier López. Te da la bienvenida a esta serie que vamos lunes tras lunes compartiendo, que la llamo La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. La venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo regrese o cuando Cristo vuelva. Estos son prácticamente términos que se utilizan para describir esta verdad espiritual de la que lunes tras lunes comparto a través de estos medios, aquí en Facebook, acá en YouTube, y la cual la llamo la venida de Cristo cumplida según. Y entonces después de ese según viene un versículo o unos versículos o algún contexto de las Escrituras para que nos ayude en nuestro presente a seguir creciendo en el entendimiento de esta verdad espiritual. Cómo Cristo, a través de la humanidad, por ser y estar describiendo un principio y verdad espiritual, como siempre ha venido, como siempre se ha manifestado, como siempre se ha presenciado, como siempre es. Para entonces, en nuestro contexto, a medida que crecemos en la iluminación, en la comprensión y entendimiento de lo que a través de estas escrituras significativas nos quieren compartir, a medida que eso se da progresivamente, naturalmente, entonces que en esta vida seamos partícipes de esta única experiencia. Y por eso la venida de Cristo es cumplida. Y hoy vamos a ver lo que Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dicen. Y este versículo va a ser el versículo que voy a utilizar. Así que vamos a comenzar. Tenemos las notas aquí, las dejaremos en los comentarios. Leo el versículo y nos dice así. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y vamos a ver cómo este versículo, cuando procuramos crecer en el entendimiento de que estos símbolos, imagen, es que remover, quitar un velo para hacer a imagen del Señor, de Dios en Cristo, que todo esto nos dice. Y por eso te comparto estas notas. Déjame ver aquí si las puedo leer concerniente a, porque imagínate que el fin es ser imagen de. Que eso es ser imagen del Señor, ser imagen de Dios. Y aquí te comparto unas notas que nos ayuden a tener presente este proceso en esta vida, que a través de estas escrituras y a través de la historia, como en el comentario que haré al final, vamos a ver cómo la revelación de Dios, de ser imagen de Dios, cómo a través de la historia de la humanidad se ha compartido, y en nuestro contexto occidental, cómo nos llega a través de las escrituras que llamamos evangelio. Por eso en Cristo Jesús, ¿ves? Por eso la revelación en Cristo Jesús y ser imagen de Dios en Cristo.
Y para que tengamos en consideración eso, te comparto estas notas. Ser imagen de Dios no es mera declaración teológica, sino una invitación a reconocer nuestra conexión profunda con la divinidad, a despertar nuestro potencial creativo y espiritual y a manifestar las cualidades divinas en nuestro ser y en el mundo que nos rodea, en nuestro contexto. Es un camino de autodescubrimiento y de realización de nuestra verdadera naturaleza esencial. También ser a imagen de Dios va mucho más allá de una semejanza física y superficial. Se trata de compartir la esencia divina, las cualidades, características fundamentales y el potencial creativo que se atribuye a Dios, a la fuerza y realidad universal. Entonces, con esto en mente, vemos que cómo esto se da en esta vida en nosotros, a través de un proceso. Y vemos cómo 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos describe ese proceso. Nuevamente, el versículo 2 de Corintios 3:18, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, y vamos a ver lo significativo, y aquí voy a usar una ilustración en breve para ver lo que es cuando el velo se nos remueve y cómo se ve. Porque nos dice, cuando el velo ha sido quitado, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La Biblia generalmente se interpreta desde una perspectiva teológica y literal. Pero podemos encontrar significados simbólicos más profundos en 2 de Corintios, este versículo que estamos mirando, que nos ayudan naturalmente a entender de qué se trata esta transformación espiritual. Esta transformación interna en el ser, ¿ves? Y eso se da, es una experiencia que se da en esta vida. Por eso vamos a mirar más allá de una interpretación literal teológica como a través de la tradición. No, por eso decía ahorita, vamos a mirar esta realidad como fuente universal Dios y vamos a ver cómo espiritualmente símbolos, imagen que mucho nos enseña cuando crecemos. ¿Ves? A medida que gradualmente y progresivamente crecemos en el entendimiento y comprensión de lo que estos símbolos nos dicen. El velo quitado, como vimos, y voy a entrarle a algunos de los símbolos y términos que vemos en este versículo. El velo quitado. ¿Qué representa el velo quitado? ¿Qué describe? El velo quitado está describiendo un cambio de estado de conciencia. Espiritualmente, tener quitado el velo podría interpretarse como alcanzar un estado de conciencia sin velos, sin ilusiones. Ilusiones en el sentido de cuando nosotros vivimos por lo que aparenta ser.
Cuando nosotros desde que nacimos hemos sido condicionados a cosas que aparentan ser. Y eso naturalmente tiende a causar en el ser humano ilusiones. Y por eso, a través del crecimiento espiritual, uno crece en el conocimiento de verdades que remueven el velo, remueven la ilusión y clarifican lo verdadero. Es como tenía esto y utilizó esto para dormir. Es como decir, ¿ves? Usualmente esto se pone en los ojos y es como decir, esto es un velo, uno no puede ver. Pero en esta literatura, donde el velo esta vez, donde lo que tapa los ojos se encuentra, es como si yo lo pusiera aquí. Porque el velo donde está es en la mente de nosotros. Y cuando vemos que cuando el velo es quitado, porque todo este lenguaje simbólico, figurativo, ¿ves? Lo que nos lleva es a que conozcamos cómo naturalmente nuestro ser cambia. Y se requiere, ¿ves? Un cambio de conciencia, un cambio de la manera de pensar. Y por eso, como decía, cuando uno internamente en un proceso natural cambia, las cosas que condicionaron a uno, cambia lo que aparentaba ser, las ilusiones del mundo exterior, las condiciones, las conductas, las apariencias, ¿ves? Lo que llamaríamos y la Biblia llama la vida dominada por las pasiones de la naturaleza egoísta, de la naturaleza carnal, de la naturaleza adámica o de la naturaleza pecaminosa. Y cuando uno cambia naturalmente por la revelación, ¿ves? El velo removido es cuando tanto el velo y lo que representa, ¿ves? Cuando las realidades, cuando lo que causó la condición en la mente del ser humano. Y esto nuevamente viene la conciencia o la mentalidad colectiva de nuestro sistema sociopolítico, tradiciones, religiones, las educaciones, todo eso juega un gran papel en el velo en nuestras conciencias. Y más aún cuando desde que nacimos hemos sido, como decía ahorita, teológicamente condicionados a interpretar estas historias literalmente. Y a interpretar símbolos, a interpretar imágenes de acuerdo a lo que nuestra teología y fe, a lo que nuestra tradición enseña, cree y nos dice. Y eso es lo que se convierte en este velo. Leyes, normas, tradiciones, reglas dogmáticas para muchos. Y por eso, cuando el velo es removido, lo que está describiendo es, ¿ves? Cuando algo sucede aquí en tu mente, en tu forma de pensar. ¿Y qué sucede naturalmente? Es porque de una manera progresiva, de una manera natural, viene información a ti. Y a su debido tiempo va causando, ¿ves? Ese entendimiento. Y eso naturalmente causa la comprensión y causa que ese velo se remueva. Y entonces, como nos dice el versículo, y no tan solo al velo removerse, ¿ves? Entonces, ahora se puede ver. Y nuevamente recuerda, el ver, lo que está hablando es esa percepción que ahora uno contiene, esa iluminación, ¿ves? Esa nueva conciencia que se forma y uno ahora ve
de una forma más allá, trascendental a lo que antes naturalmente con la percepción y concepción que uno tenía de todo, veía las cosas, actuaba de una forma. Y ahora el velo removido, una nueva percepción, una nueva mentalidad, que entonces lo ve todo totalmente diferente, nuevo. Y nuevamente el velo quitado describe un cambio de estado de conciencia. Espiritualmente, tener quitado el velo podría interpretarse como alcanzar un estado de conciencia sin velo, sin ilusiones, sin vivir influenciado por lo que aparenta ser. Nuevamente, mira esto que también es interesante. Son los velos, ¿ves? Los pelos y cómo también la Biblia llama a los pelos. Tenemos muchos versículos. Las nubes. Por eso tenemos versículos como nos dice: y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y las nubes, cuando uno mira el sol y hay nubes oscurecidas, como hoy aquí en Orlando estuvo lloviendo todo el día y el rubio, el sol no estuvo, porque lo que tú veías eran las nubes. Y esto representa, ¿ves?, las nubes. Y por eso el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo, refiriéndose a que cuando las nubes, a cuando el velo es removido. Las nubes representando lo mismo, representando todas aquellas ideas, conceptualizaciones, mentalidad que condiciona a una persona a no ver la realidad, esencia de la pureza, verdad del Señor, su imagen perfecta, pura. Y por eso cuando es removido, por eso verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, describiendo espiritualmente con lenguaje simbólico algo que naturalmente pasa en la conciencia del ser humano al momento que se da la iluminación, la comprensión, al momento que la mentalidad se prende, como hablaba la semana pasada. Cuando la luz de nuestra conciencia es encendida, quiere decir que estamos ahora conscientes en nuestro presente y le prestamos atención, ¿ves? Enfoque a nuestra próxima acción, a cómo vivimos, a cómo pensamos, a cómo hablamos, a cómo hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Ves? Por eso. Y a eso se refiere todos estos lenguajes que nos enseñan. Y por eso, como decía, los pelos, al igual que las nubes, representan las separaciones y dualidades de la experiencia o de la existencia presente. ¿Ves? De aquellas cosas que nos mantienen distanciados en nuestro presente. Y por eso necesitan los pelos ser rasgados, las nubes necesitan ser removidas, la mentalidad necesita ser renovada. Continuamos. El velo quitado implica tener una percepción directa de la realidad espiritual, libre de las limitaciones de la mente egoica por las creencias sociales y religiosas. Como decía ahorita, ese proceso gradual. La gloria del Señor, así como vimos qué esto representa, así como compartía, qué representa el velo removido, quitado, qué representa la gloria del Señor. Como nos dice el versículo, la gloria del Señor no solo se refiere a la gloria de Dios como la máxima expresión de Dios en un sentido tradicional, sino también podemos ver y reflejar
la gloria del Señor, para describir lo que sucede internamente. Al contemplar y reconocer la gloria del Señor como la divinidad interior, la luz divina, nuestra conciencia iluminada, prendida, y así enfocada y atenta a ser a través de nuestras acciones la máxima expresión como imagen de Dios. Como los comentarios que compartí al inicio, ¿qué es ser imagen de Dios? Cuando nuestra esencia de vida procura ser auténtica y ser en unidad, en unión, en la misma esencia de la realidad que percibimos que Dios presente es. Y por eso esas características virtuosas se desarrollan en uno. Y por eso este versículo que estamos compartiendo hoy. Por eso ser imagen de Dios. Aquí tengo ser transformados de gloria en gloria. Es un proceso interno. Es un desarrollo de la vida. Hoy, están dando los juegos de baloncesto y estaban enseñando donde hoy van a jugar los equipos. Estaban enseñando, como decir, la cancha totalmente vacía. Lo que estaban era gente de la prensa, pero habían ciertos jugadores. ¿Y qué estaban haciendo? Practicando, tirando y tratando de meter la bola 10 veces. Y tú veías que seguían de una esquina tirando. Metían algunos, fallaban algunos. Después de un lapso de tiempo iban a otro lugar, seguían. ¿Y qué eso describe? ¿Qué eso nos enseña? Cómo esa verdad de un deporte, cómo nos enseña a esta realidad de vida espiritual. Porque es lo mismo. La perfección vendrá a medida de la práctica. Y mientras más, así como los baloncelistas, mientras más practican y tiran y fallan, y tiran y fallan, y tiran, pero llega el momento que en el preciso tiempo específico del juego, por tanta práctica, bajo la presión del momento, viene en el tiro y se da la perfección, se da la anotación. Y se da la victoria. Y así mismo es este proceso, esta transformación espiritual interna. Es a través de nuestra vida, a través de las experiencias de nuestra vida diaria que nos permiten constantemente, ¿ves? Por eso la mente iluminada, por eso uno constantemente estar atento a cómo voy a corresponder a las próximas experiencias que hoy me va a dar la vida. Y por eso, porque cuando uno está consciente y atento, es como uno puede entonces alinear su ser y ser imagen de Dios. ¿Ves? Ser imagen de todo lo que nosotros consideramos verdadero, buenísimo, perfecto, justo. Y todas esas características divinas que en vida nosotros podemos ser partícipes a medida que experimentamos nuestra vida en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y por eso ser transformado de gloria en gloria es un proceso interno. La transformación es un proceso espiritual donde diariamente somos refinados, evolucionando gradualmente hacia una manifestación mayor del potencial divino en nosotros
así como lo vemos en Lucas 17, capítulo 17, versículo 21. Es esa conciencia de que esta realidad que llamamos el reino de los cielos o el reino de Dios, donde siempre está, emana de nosotros. Es la realidad presente. Y en esa conciencia, ¿ves? En esa iluminación, en ese estado presente, de vida presente en el cual velos han sido removidos, es en esa conciencia que uno puede percibir esta realidad presente de la presencia del reino de los cielos, el reino de Dios, en y a través de uno, en y en todo lo que es y en todo lo que es alrededor de nuestra vida. De gloria en gloria, como nos dice el versículo, ¿ves? De gloria en gloria, representando ese progreso, como decir, de etapa en etapa. En cada etapa, ese proceso, un nivel más elevado de conciencia y unificación con Dios. En esta vida, en nuestro presente, es una transformación de adentro hacia afuera, donde se deja de reflejar a Adán, como hablaba ahorita, a lo que la mentalidad egoísta representa, lo que Adán representa, lo que la naturaleza pecaminosa representa y describe, o lo que la carne, ¿ves? Los frutos de la carne representan. Y por eso, de gloria en gloria, esta transformación es esa realidad interna que causa una vieja mentalidad adámica, carnal, egocéntrica, a una nueva conciencia divina, la mente de Cristo formada en ti. En otras palabras, ser Cristo. Cristo como el título de alguien que es ungido de Dios. Cristo como la persona que emana la esencia de vida, el espíritu de vida, la voluntad en unidad con la realidad que llamamos Dios, su reino presente. Ser Cristo es ser maduro en esta vida. ¿Y cómo somos maduros y demostramos? A través de tu autenticidad en tu contexto diario. Cómo piensas, cómo hablas y las conclusiones en tus acciones. ¿Ves? ¿Cuál es la esencia de nuestra naturaleza y ser diariamente? ¿Cómo es nuestro comportamiento en todo lo que hacemos y cómo lo hacemos? Ser Cristo, no le estoy quitando. Es quien le quita cuando alguien dice sé Cristo, pasado a la formalización teológica tradicional fundamental de las religiones occidentales, en la cual yo fui nacido y criado en tal tradición judeo-romana cristiana, pues el único que fue y es Cristo es el Señor Dios encarnado. Y la esperanza en Él. Él es el único con el título. Y cuando miramos, no tan solo a través de estas escrituras, como decía desde el principio, cuando conocemos el lenguaje que utiliza a través de imágenes y símbolos, podemos ver cómo a través de estas escrituras y la historia nos comparten una verdad y nos comparten la realidad de ser Cristo.
es la realidad del ser humano que reconoce su verdadera naturaleza y esencia espiritual y por eso unifica, vive en comunión, en armonía, en unión con la esencia y la realidad, fuente de vida que concibe, ves que percibe que es Dios presente aquí y ahora. Dios y ser Cristo no es religión ni tradición. Estamos hablando de realidades y verdades espirituales que necesitamos en nuestro presente crecer en el entendimiento de cómo esta verdad universalmente a través de la historia se ha compartido. Porque nunca ha habido un lapso de tiempo en la historia de toda la humanidad donde la presencia de esta esencia, divinidad, Dios, Cristo, Espíritu de vida, no ha habido ni una pizca de tiempo que no haya existido. Y por ende, su origen no son estas escrituras. Estas escrituras nos apuntan y nos están enseñando en cuanto a esta vitalidad de vida espiritual. Ser Cristo, ser uno con la realidad que es. Y cuando conocemos a través de la historia, vemos cómo esa misma esencia y verdad se ha compartido a través de escrituras, de poemas, a través de oraciones, canciones, a través de símbolos, a través de diferentes lenguas, pueblos y naciones. Significativo. Y por eso todo esto, para que nuestro presente nos motive a seguir creciendo en el entendimiento de lo que esta verdad espiritual sobre la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, o todos los términos que las escrituras utilizan para referirse a eso, como que para muchos ves, eso es literal, eso va a ser literalmente, físicamente, que entendamos que en el lenguaje metafórico y simbólico, por ser espiritual, siempre está describiendo una verdad presencial que necesita entonces ser comprendida. ¿Ves? Por eso, como la ilustración, ¿dónde está el velo? No en los ojos. El velo siempre está describiendo el velo que tenemos en la mente. Este velo en la mente, ¿ves? Puede representar nuestra condición por nuestro sistema sociopolítico, nuestra condición por la multitud de nuestras creencias, nuestras teologías, nuestras escatologías, ¿ves? Nuestras tradiciones. Por eso vemos en las escrituras los ejemplos de los evangelios. ¿Cuántas veces Cristo Jesús, reprendiendo a fariseos, maestros con leyes, con entendimientos teológicos, con tradiciones, pero su vida, su esencia, su naturaleza interna, totalmente distanciada de la realidad presente? Y por eso vemos las enseñanzas de arrepentidos, ¿ves? Metamorfosis, cambio de conciencia, transformación, velos removidos, nubes del cielo que se tienen que esparcir por la luz que alumbra, por la iluminación y la revelación, por la comprensión de estas verdades. Y eso, la venida de Cristo. ¿Ves?
está describiendo un nuevo entendimiento, una nueva mentalidad, una nueva manera de pensar, que es la única que puede remover la manera de pensar adámica que teníamos, la manera de pensar egoísta que teníamos, la manera de pensar superficial, hipócrita, manipulativa, la manera que el mundo, tradiciones, sistemas, nuestras pasiones, compulsiones, nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestros apegos, nuestras ambiciones, nos condicionó, ¿ves? Esa mentalidad adámica es renovada por Cristo en nosotros, una nueva conciencia. Y vemos que eso es la venida de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es como decir, ese proceso a la madurez, que entonces esa voz interna nuestra, ¿ves? Nuestro ser siempre está en atención, siempre está consciente del presente real, que es Dios y su justicia y reino. Ya hablamos de gloria en gloria. Algo que quería, aquí tenían las notas hablando, ahorita cuando hablé de la gloria del Señor, algo interesante, cuando hablamos de la gloria del Señor, algo interesante por el, ¿cómo decir? La totalidad del contenido de este compartir o clase o enseñanza que estamos compartiendo hoy es ser a la imagen del Señor. Y algo significativo concerniente a lo que la gloria es, para que nosotros vivamos en la gloria del Señor, tiene que ver con la gloria como la máxima expresión de algo. ¿Ves? Tradicionalmente nosotros podemos ver Dios y decimos, wow, la realidad del mundo, la realidad de todo lo que es, demuestra la gloria de Dios. ¿Ves? Cómo decir, wow, la vida es la máxima expresión. Entonces, vivir en la gloria de Dios es nuestra versión. Ser en la máxima expresión posible de cada uno de nosotros. Es poder desarrollar en esta vida tu máxima expresión de vida. Es como decirles, ¿cuál es tu versión mejor, más elevada de ti? ¿Cuál es tu versión? ¿Ves? A imagen de Dios. Y a eso, quería compartir eso porque ahorita no lo mencioné, sobre la gloria del Señor y nosotros vivir en la gloria del Señor, que es ser la gloria, es como decir, ser la máxima expresión posible de nosotros. Cuando nosotros en un 4 de julio o en despedida de año vemos los fuegos artificiales cuando salen y vemos que en ese tiempo que van subiendo todavía no han expresado su máxima expresión, pero es cuando explotan que entonces uno puede ver lo que el fuego artificial contenía, su máxima expresión en los cielos. Describe colores, estrellas, describe, wow, un espectáculo sobrenatural. Asimismo, que nuestra vida sea esa máxima expresión de lo que contemplamos que Dios es. Y por eso es como decir, la luz, la conciencia encendida, uno consciente en el presente. Por eso de quién soy. Y atento. ¿Por qué? Porque en cada acción soy la máxima expresión de Dios. Soy su imagen.
Y dime a ver si eso no cambia el contexto de cada día y de todo lo que hacemos. Si uno es consciente en el presente de esa verdad espiritual. ¿Cómo hacemos el trabajo que tal vez en la mente de Adán uno dice, maldita sea la madre del trabajo este, ya yo estoy cansado, ¿por qué siempre estoy? ¿Qué sería la máxima expresión de nosotros cuando el velo se remueve? Y ahora podemos ver y entender el trabajo. Tú y yo tenemos el poder aquí, por lo que entendemos, de darle un nuevo significado a ese trabajo que ayer en Adán, que ayer en nuestra mente carnal, que ayer en nuestra mente apegada y condicionada por tradiciones, religiones, por sistemas independientes, la mente en aquello que aparentaba ser, maldecía el trabajo o lo que fuera, cualquier cosa de la vida. Ahora, en una nueva conciencia, en Cristo, ¿ves? En Cristo, en la iluminación, en una nueva percepción, en un nuevo entendimiento, causa una nueva capacidad presente para uno ser y darle un nuevo significado al trabajo, a la vida, al deporte, a la familia, al matrimonio, a la economía, a todo. Y una nueva vida. Y eso es, wow, el reino de Dios aquí y ahora. Vivir en la gloria de Dios. Hablamos de esto, de gloria en gloria, hablamos. Decía, una transformación desde dentro hacia afuera, donde se deja de reflejar a Adán viejamente, al instante que se comienza a reflejar a Cristo. Nuevamente, nueva vida. El Espíritu del Señor como la fuerza vital. Esto es un punto que lo quería compartir porque la semana que estamos hoy, sí, la semana pasada, estuve escuchando una enseñanza y la relacioné a los muchos años de mi propia experiencia en vida. Y déjame leerte esto y después te comparto. Cuando hablamos del Espíritu Santo o el Espíritu del Señor, como aquí en las notas, el Espíritu del Señor como la fuerza vital. Préstale atención a esto. El Espíritu del Señor como la fuerza vital. El Espíritu del Señor espiritualmente es la energía. Préstale atención. Fuerza, energía, poder, dunamis. Es la energía en uno que facilita esta transformación. ¿Ve? Hace unos segundos hablaba de Adán, Cristo. ¿Ves? ¿Qué causa esa transformación? Es algo interno. Y por eso, a eso que causa interno, nosotros decimos el Espíritu Santo. Pero, y este es el punto, tanto en la predicación como en los años de experiencia mía, que el Espíritu Santo también es alguien, algo que está fuera de mí, pero que de vez en cuando, o es el que tiene el poder de cambiarme algún día de alguna forma milagrosa, sobrenatural, rápida, así como que el Espíritu Santo que sea. Y en la predicación que escuchaba la semana pasada, ese era el énfasis. Yo recuerdo las veces y hace unos días hablando con mi esposa y unas amistades, mi esposa diciéndole, Javier, yo me encerraba en el cuarto por 2 y 3 días, así, a ayunar y a orar, para que el Señor, el Espíritu Santo, hiciera algo. Y en estos años,
te comparto lo que ha sido una experiencia que espero que te motive a que sea tu experiencia. Y si tú la haces tu experiencia, entonces verás obrar al Espíritu Santo de una manera siempre constante, activa, diaria. Y tú serás bien consciente de ello. Tú lo reconocerás siempre, en todo momento. ¿Por qué? Porque tal espíritu, tal fuerza, tal dunamis, tal energía, tal esencia, viene a ser tu propio ser. Viene a ser tu propia conciencia, tu propia voz y guía divina interna ante toda experiencia. Tu sabiduría celestial. Tu sabiduría, ves, que te santifica, que te separa. La fuerza de voluntad en ti como chispa de vida, como energía que ahora causa en ti, ves, esa nueva fuerza de voluntad que en Adán, ves, en Adán no tenías. En Adán no tenías la fuerza de voluntad de ser consciente y vivir a imagen de Dios. Y ahora en Cristo, ves, el Espíritu Santo es esa fuerza, chispa de vida o energía que impulsa naturalmente en ti tu nueva fuerza de voluntad para tu consciente, ¿ves? Consciente de lo que haces, consciente de cada pensamiento y cuál es la raíz de tus pensamientos. Cómo tú, por medio de estar consciente, ves la lámpara encendida, presente, puedes a imagen de Dios crear pensamientos puros, justos. Crear pensamientos, ves, así como Dios, su imagen, sus atributos, características, creador. Así en Cristo, ves, en ese Espíritu Santo, es esa conciencia en uno creativa, esa fuerza de voluntad en uno como guía interno en uno, que a través de cada acción va dirigiendo cada pensamiento, cada palabra, cada hecho. Y por ley, siembra y cosecha. Siembra en Cristo. Siembra en esa conciencia. Siembra atentamente al motivo de tus acciones y tu próxima acción. Y el fruto de tus acciones, ¿ves? Será bendición. Será paz. Será contentamiento, será felicidad. En medio de lo que por un tiempo, ves, la mentalidad colectiva o lo que la sociedad, ves, o el mundo afuera, en medio de lo que antes nos condicionaba, ahora en Cristo, en una nueva mente, atenta, presente ahora. Vive en la armonía de lo que realmente ahora siempre es. La calma, la paz. Un nuevo significado en una nueva mente que le puedo dar a aquello que le tenía miedo y temor, o aquello que era un problema, o aquello que causaba culpabilidad, o aquello que me causaba ira, enojo. Ahora en Cristo tengo el tiempo, la capacidad, por cuanto estoy alerta y presente, de decidir
cambiar, crear una nueva acción que revele la imagen de la esencia que es, la imagen que yo contemplo, ves que contemplamos de la realidad de Dios. Dios es amor, justo, perfecto, bueno, todo lo que tú le quieras atribuir como sus atributos eternos. A esa imagen, en tal conciencia, tenemos el potencial de ser. Y por eso, el Espíritu Santo es esa fuerza interna como chispa, energía, vida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Nos dice Pablo diciendo sobre Cristo: Cristo es Espíritu que da vida. Espíritu, fuerza. ¿Y de dónde viene esa nueva fuerza de voluntad? De una nueva mentalidad. ¿Y qué nos enseñan la historia y las historias para el crecimiento espiritual en vida, en esta vida? La venida de Cristo. La formación de una nueva forma de pensar en esta vida para ser la imagen divina y manifestar la realidad celestial que se vive en esta tierra, en Cristo, en una nueva mente. Y ya para ir cerrando, estas interpretaciones que comparto son influenciadas, como decía al principio, por la historia y por las historias que provienen del Oriente, como en muchos de los videos que he hablado y como mi experiencia personal. Yo conocía a Dios de acuerdo a mi teología. Yo conocía a Dios de acuerdo a mi religión desde que nací, judeo-romano cristiano, así a través de himnos, a través de canciones, a través de... Se me enseñó una versión y yo conocía y creía en el Dios de las Escrituras como mi tradición de fe me enseñó, me condicionó. Pero en estos años he aprendido más sobre Dios. Y he decidido, consciente en el presente, decidido prestarle atención a cómo Dios, esta realidad inmutable que decimos, como sus atributos inmutables, no cambia. Esta esencia que siempre es presente, que no tiene fin, no tiene principio, es eterna. Cómo esta realidad que yo llamo Dios, llamamos Dios, cómo la humanidad en sus lenguas, en sus culturas y tradiciones, cómo la han percibido, cómo la conocieron, cómo Dios se les manifestó y se les hizo presente. Y en estos años ha sido un cambio significativo en mi conocimiento de Dios. Y ha sido una transformación. Ha sido mi experiencia y proceso. Tenía una versión, unas ideas, creencias en Dios y ha cambiado a un conocimiento claro de Dios. Y por eso, cuando hago estos videos, tal vez digo cosas que no suenen, tal vez como la teología y la escatología o la fe nos las han enseñado. Y espero y deseo que te motiven a crecer en el conocimiento de Dios. Como has escuchado y hemos escuchado. No me creas a mí. Busca por ti mismo. Y como he compartido
en el caso mío, y lo seguiré compartiendo, estamos a punto de terminar el Mahabharata. Mira esto. Es como decir, tenemos una imagen para que vean con claridad, una imagen, el Mahabharata. El Mahabharata viene a ser el poema inspirado divinamente o por Dios más antiguo de la historia. Y cuando miramos esta imagen, lo significativo, ¿qué representa esta imagen? Nuestra mente. Y cuando uno ve en toda esta literatura, como el Bhagavad Gita, el canto del Señor, que he compartido mucho, que proviene del Oriente, por eso, cuando yo miro la realidad de Dios por ser una esencia espiritual y cómo históricamente quienes compilaron los escribas de tanto el Viejo Testamento como los escritores del Nuevo Testamento, al uno conocer la verdad de la historia y los orígenes de historias espirituales, uno ve cómo las historias del Oriente influenciaron las historias del Occidente. Y nosotros, como decía ahorita, la única versión de Dios que conocemos es la del Occidente, la que nuestra religión y tradición nos enseñó. Y no conocemos de cómo Dios se reveló. Inclusive, mira, Bhagavad Gita, el canto del Señor. Literatura inspirada por Dios que viene de la India, que cuando uno conoce, no es lo que yo creo que, no, eso es hinduismo, no. Cuando uno conoce la esencia de la enseñanza espiritual que comparten, Cristo en nosotros, la unión con Dios, la vida en el Espíritu Santo, para ser imagen de Dios. A través de la humanidad se viene compartiendo espiritualmente una esencia, una verdad, una ley de vida. Y lamentablemente, desde que nacimos, hemos sido condicionados y naturalmente velos se nos han puesto. Y nosotros en nuestros velos decimos, yo veo con claridad, yo entiendo con claridad. Y es tiempo que nuestros velos se remuevan para que el conocimiento de Dios y cómo en nuestro presente ser Cristo y ser imagen de Dios en vida, empoderados por la fuerza, por el espíritu de verdad, de justicia, de amor, por el espíritu que nos santifica, ves, que nos separa del espíritu adámico que gobernaba en nosotros, pero ya no más. Que vivamos, ¿ves?, en esa armonía, en esa verdad, en esta vida. El cristianismo generalmente entiende este versículo de 2 de Corintios 3:18 en el contexto de la obra transformadora del Espíritu Santo en los creyentes a medida que contemplan la gloria, ¿ves?, de Dios revelada en Cristo Jesús, ¿ves?, como tradicionalmente se interpreta. Dios, Cristo, se humanizó, vivió, murió, resucitó y ahora se espera que venga. Y tradicionalmente en la fe, ¿ves? Por eso, como decía ahorita, el Espíritu Santo es, ayúdame Espíritu Santo para yo vencer, para yo hacer vivir mejor, para yo no pecar más, para yo, y estamos en esa de que, y si peco, pues, el Espíritu no está en mí, si peco, puedo construir, contristar al Espíritu Santo. Y ves,
esa es la mentalidad tradicional. Y por eso en Cristo ves y el Espíritu Santo, que sea el que entonces me empodere para yo, a diferencia de cuando interpretamos estas historias, sus símbolos, sus imágenes, en acorde, en congruencia y coherencia espiritual, que históricamente se ha compartido. Lo que pasa es que nosotros, ¿ves?, no tenemos referencia. Esto nos serviría de referencia para ayudarnos a comprender mejor, ¡wow!, lo significativo de estas enseñanzas para nuestra vida presente. Y que ser una persona que vive por el Espíritu, que procura ser imagen de Dios, no tiene nada que ver con ser religioso o ir a un templo y practicar tradiciones y todas esas cosas que tal vez nuestra cultura y sociedad nos ha condicionado, ¿ves? Y ese velo necesita ser removido y solo el Espíritu lo remueve. La venida de Cristo cumplida, según 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, es otro versículo que nos describe a través de sus símbolos lo que es ser Cristo. Cristo formado en nosotros es ser la imagen de Dios, presente en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de esta serie. La serie La venida de Cristo cumplida, según veremos la semana que viene qué otros versículos, qué otro compartir podemos traer para que nuestro presente nos siga ayudando, motivando, concientizando, responsabilizándonos a vivir auténticos, a vivir reales, a removernos nosotros mismos los pelos que nos han puesto y los pelos que tal vez queremos seguir cargando. Es tiempo de madurar, es tiempo de ser Cristo.